Axel, gracias por esos minutos, por ese tiempo. Héctor Navarro del periódico El Informador de Guadalajara, Jalisco. Una cinta, tuve la chance de verla el fin de semana pasado. Me gustó, pero también me quedó la sensación de qué pasa después, que creo que es parte del reto. Justo ahorita hago esa pregunta puntual, pero primero, Rodrigo, quiero saber qué te enamoró al momento de leer el guión de Paula. ¿Cuál fue esta impresión de saber esta historia que precisamente cuenta un instante de algo y la vida sigue? ¿Cómo fue este proceso? Pues la verdad lo que más me enamoró fue un poco la exploración de la condición humana que hacía Paula en ese primer guión, ¿no? Que en realidad es pobre llamarlo un guión porque era más una obra también muy personal de ella y tal, que sucedía en Argentina y que ella quería como regresar un poco a esas raíces y demás, y muy amorosamente me la cedió y fui yo creando también un poco esta sensación de hacerla mía, porque los personajes eran tan universales, tan bien definidos que se prestaban claramente para que yo conectara con cosas que a mí me habían sucedido o que yo había visto en la ciudad que crecí, que es la Ciudad de México, que era un interés también mío como de hacer otro personaje a través de la ciudad. Y bueno, y luego le metimos el elemento de la lluvia, que fue como un elemento unificador de cierta manera. Platicaba que son como pequeñas gotas cada una de estas historias y que cuando ves la lluvia en general, pues te da una sensación así. Entonces, eso me sedujo muchísimo, además de que obviamente estaba espléndidamente escrito, me sedujo las posibilidades que tenía también de trabajar con actores en distintas historias, ¿no? Que son como imágenes casi fotográficas de darle voz a personas que nos cruzamos todos los días en esta jungla de ciudad y que muchas veces ya ni siquiera vemos a los ojos, no hay como empatía y es un poco lo que me sedujo, digamos, alrededor de toda esta historia que se fue modificando en el proceso, ¿no? Eh, la verdad es que ya veníamos de una base muy sólida con el guión de Paula y eso me ayudó también un poco a, obviamente, tener la posibilidad de poder aspirar a tener el elenco y el casting, el reparto que quedó finalmente en la película, que era un sueño para mí, ¿no? Y justo cuando mencionas el casting, que son instantes de su vida, ¿cómo es balancear las seis historias? Es decir, que los instantes, los seis, brillen por propios y que no se sienta este desbalance, que cada uno se ve perfectamente tiempo en pantalla y la situación en cuestión. Pues mira, un poco lo que sucede cuando haces una película coral también, ¿no? Estás comprando un riesgo importante porque la gente se puede identificar más con una historia que con otra, por alguna vivencia, alguna emoción o lo que sea. Pero justamente lo que tratamos aquí fue de unificar un poco el tono de la película, que fueran encuentros y desencuentros donde la vida sigue, es decir, no son cambios radicales, sino son momentos que se van a llegar en el corazón de una noche lluviosa y que eso nos ayudaba un poco a trabajar esta tonalidad que queríamos que tuviese la película. Y luego surgió también esta obsesión mía de mezclar actores con una formación como mucho más profunda, con mucha más experiencia en desenvolverse en la cámara, con actores naturales o actores nobles que no tenían tanta experiencia. Y esa mezcla me ayudaba también a generar ese tono real que yo quería tener, que fuese cercano, que le diéramos de nuevo voz a estos personajes, a esa maestra, a esa enfermera, a ese taxista, ¿no? Que son gente con la que nos cruzamos cotidianamente y que pocas veces pues nos detenemos a observar estos momentos de vidas de ellos, ¿no? Entonces, así se fue armando un poco este ensamble. Fue una película compleja para armar también el reparto, porque obviamente pues cuento con actores de muchísima exposición, actores que tienen muchísimo trabajo y que muy amorosamente
a raíz de la historia que íbamos a contar, decidieron subirse al barco, pero pues coordinar agendas. Es una película también que sucede de noche, donde básicamente la lluvia juega un papel fundamental y eso es importante también mencionarlo, que no fue un rodaje sencillo, digamos, para los actores, ¿no? Entonces, eh, nada, es una de las cosas que me siento más orgulloso de la película, el trabajo con ellos y que eso generó ese tono del que comentas, ¿no? Un poco para unificarlo de cierta manera, ¿no? De acuerdo. Y en ese sentido, Axel, te toca a ti un encuentro con una experimentada Arcelia y que dos mundos colisionan literalmente, el de una maestra y el de un, yo le llamaría un chico banda, que por circunstancias lo vuelven a reencontrar con alguien que tuvo mucho que ver en su transición. ¿Cómo fue esta experiencia para ti, Axel? Fue hermosa. Un gusto saludarte, gracias por tu tiempo. Fue hermosa y es algo de lo que hasta el día de hoy me sigo sintiendo eternamente agradecido. Poder aprender de estos maestros, poder aprender de la dirección de Rodrigo. Fue un gran reto el rodaje, principalmente por los llamados nocturnos, pero cuando estás en esa adrenalina de rodaje ya ni sientes el sueño, ni sientes el cansancio o el frío de la lluvia que luego me caía, ¿no? Eh, Me llevo muchos aprendizajes, principalmente la observación, esto que estaba comentando Rodrigo, de cómo uno va en su día a día, en su vida, y puede ver a las demás vidas y a veces uno es indiferente, sin embargo, al menos a mí después de lluvia me hace ser más observador y más empático con las personas. Mm. Y que también es un punto que de esta cinta disfrutas literalmente cómo está cayendo la lluvia en la calle. Es decir, bien lo dices, Rodrigo, es un personaje importantísimo en la película, el tema de la lluvia, cómo te va dando los tiempos y cómo estos pasajes te van envolviendo en las historias. Te das cuenta que todo se puede desarrollar en una noche o en una semana, pero que la lluvia está presente y es el hilo conductor, evidentemente, de la cinta. Sí, fíjate que eso también fue una cosa que fuimos descubriendo en el proceso, porque la lluvia no estaba en el planteamiento original, fue algo que se me ocurrió de cierta manera como para hacer este manto de historias que se cruzaban. Y empecé como a recordar que yo crecí en la Ciudad de México y es la tercera ciudad que más llueve en el mundo, y los mexicanos y particularmente los citadinos, nunca estamos preparados, ¿no? Y era un poco esa metáfora también de estos personajes que se cruzaban, que no estaban preparados para vivir esa experiencia. Eso sumado a lo que genera la lluvia en sí misma, ¿no? Cuando es un fenómeno natural que, dependiendo del estado de ánimo en el que te encuentres, te genera ciertas cosas. O sea, si estás triste, pues te genera una tristeza más profunda. Si estás en una etapa melancólica, pues te genera otro tipo de cosas. Hay también desbordes de alegría con la lluvia, ¿no? Entonces era un elemento natural que formaba parte, digamos, de nuestra cotidianidad. La Ciudad de México es la tercera ciudad que más llueve, entonces cerraba todo un poco como para seguir apoyando las emociones de estos personajes, ¿no? Rodrigo, la cinta se estrenó, si mal no tengo el dato, en el Festival de Cine de Morelia ya en el 2023. Se estrena este fin de mes. Platícanos cómo es este viaje de una película independiente, a qué se enfrenta para que después de año, casi año y medio, pueda ver la luz en cines comerciales. ¿Cómo es este via crucis, me atrevería a llamarlo? Lo es, ¿no? Los cineastas en México somos guerreros, ¿no? Nos gusta el sadomasoquismo, porque realmente es un oficio donde en una industria, pues que ahora viene, digamos, modificándose para bien, ¿no? Ha costado todavía y cuesta mucho abrir espacios para que la gente, pues, tenga acceso al cine mexicano, ¿no? Entonces, como película independiente, justamente empieza un viaje en festivales, ¿no? Donde la película ha viajado bastante, ha tenido esa oportunidad de estar en distintos países, en distintos continentes, que eso también me llena un poco pues, de orgullo de poder compartir y sentir la visión de cómo es recibida la película en otros lados, es muy enriquecedor. Y después de ese proceso, afortunadamente, encontramos a este socio creativo y también lo diría
pues que se sumó al barco de manera muy amorosa, también muy respetuosa, que son Pimienta Films, que tienen un músculo ya probado, digamos, con otro tipo de películas, ¿no? Y que gracias a ellos podemos realmente cumplir este sueño de compartir la película con la gente, de poder hacer, digamos, justicia a todas esas horas de trabajo, a todos esos sueños de querer susurrarle al espectador al oído una historia y que realmente ese dicho que ya está muy trillado de el cine se ve mejor en el cine es verdad. Es decir, la experiencia es otra, la película se aprecia de otra manera, así que nada, me llena de felicidad, de orgullo, de alegría poder ver una película en el cine. Ojalá la gente pues se anime a verla y en el mejor de los casos se conmueva y tenga una experiencia positiva. Seguro que sí. Axel, regreso contigo en el sentido de cuando lees este libreto, este personaje, ¿cómo te preparas mentalmente evidentemente tienes que meterte a la piel del personaje, pero en tu mente sabes qué pasa después de que corres, de que te vas, le das un trasfondo a esa historia que sigue en este personaje para entender el contexto en tu concepción? Sí, creo que un actor debe de ser consciente de todo lo que el personaje no sabe. Algo que a mí me pasaba y que he aprendido con los rodajes que he tenido es que yo me perdía en la historia, hacía esto como de meterse en el papel y me olvidaba por completo de mí. Y eso es peligroso porque desatiendes indicaciones que te da la dirección. Hay un trazo escénico que debes de seguir, entonces por nada del mundo debes de hacer lo que yo hacía, que era olvidarme de mí mismo. O sea, como que yo tenía esta idea romántica de perderse en el arte y olvidarme de mí, pero pienso yo que un actor debe ser muy consciente de lo que va a pasar después y de dónde viene, como en la vida misma, ¿no? Algo que pasó en la película que no sé si tenga permitido contarlo es que el gato murió. O sea, mi personaje era asesinado al final de la película, lo cual me gustó que no quedara en el corte final, porque eso a mí me hace tener una trilogía de las películas que yo tengo. O sea, te explico. Tengo actualmente 4 películas en las cuales empezó con A quien cierra los ojos de Ana Díez, Lluvia de Rodrigo García Sáiz, luego Los demonios de Amanecer con Julián Hernández y otra que se llama Tus dos muertos. Las 3 películas, A quien cierra, Lluvia y Tus dos muertos, pueden conectarse y todo eso es porque no murió el gato. O sea, yo veo un personaje lineal en esas 3 películas, como el niño que fue creciendo y se fue por el camino malo hasta llegar a ser un sicario. Entonces yo agradezco que no haya sucedido en el corte final mi muerte y le hayan dado una oportunidad al gato de seguir vivo. Mira, qué Eso es, interesante dices, porque el personaje viene y dices, tenía un fin en la cinta y acá no sabes qué pasa, como las otras 6 historias, pero cada uno puede hacer su concepción de qué es lo que pasa. En tu caso, y sin espolear, vaya, pues, ¿qué pasa? Te corres y la maestra te reconoce y va tras de ti, y te indaga, o tú te regeneras, te reconviertes, no lo sé, es una circunstancia que puede pasar y es lo padre del libreto, que cada uno puede contar qué es lo que pasa en su cabeza y puede quedarse con intriga y es el valor de las cintas que te dejan algo y que no te lo dan todo masticado. Creo que es parte del mérito de esta película, Rodrigo. Sí, pues sí. justamente fue una cosa que queríamos, ¿no? Que buscamos al final, que no se concluyeran y que el espectador se lleve en el corazón esa incertidumbre y él solito coloque a los personajes donde él cree, ¿no? Eso que te sucedió a ti de qué pasó con los personajes es lindo porque es una pregunta que te hace volver a la película, ¿no? ¿Dónde están ahora ellos? Y es una pregunta interesante para cada uno de estos personajes. Así que... La verdad es que eso también fue algo intencional, bastante, pues eso, bien probada en la parte de montaje, que fue un proceso me atrevería a decir casi de reescritura de la idea original, así que estoy contento con eso también. De acuerdo, por último, Rodrigo, la música estaba leyendo que era del hermano de Meme del Real, ¿no? De Ramiro del Real. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Que también la música es importantísimo, el score en una cinta. Sí, pues la verdad es que yo tengo una relación particular con Ramiro de muchos años de trabajo juntos y entendió muy bien el espíritu de la película. Es un músico excelente, es el guitarrista de Café Tacuba y es alguien que siempre está abierto, digamos, a experimentar instrumentaciones que generan cierto tipo de emociones y la comunicación que teníamos
nosotros nunca fue musical, es decir, yo no le hablaba de música, le hablaba de sentimientos, de sensaciones que quería generar en ciertos momentos de la película. Y él hizo este score que me siento súper orgulloso, afortunado por tenerlo, porque realmente considero que es un trabajo impecable, muy bien grabado, donde te genera mucho la música. De hecho, escuchar la película de manera silente es otra historia. O sea, te genera otro tipo de emociones. Y sí, le estoy muy agradecido. Es mi colaborador, digamos, de cabecera en el terreno musical, así que muy afortunado. Pues perfecto, al cine a partir del 30 de enero, y bien importante que la gente vaya al cine y sobre todo vaya en la primera semana porque de eso depende mucho que pueda estar mucho Exactamente. más en carteleras. Y creo que propuestas como estas valen mucho la pena. Películas como estas, películas como Corina que acaba de estrenarse, creo que le da una visión diferente al cine nacional, al cine mexicano y que valen mucho la pena ver este cine y como lo dices, verlo en las pantallas grandes para que se aprecie cada gota, en este caso, cada gota de lluvia y cada nota de Ramiro. Gracias por el tiempo y la entrevista, Rodrigo. Al Y contrario, aquí muchas estaremos gracias, allá. Héctor. Te mando un abrazo. Gracias y nos vemos en el cine. Gracias, Axel.